bienvenidos. En esta oportunidad queremos brindarles una conferencia que hemos titulado Cuando comprendemos, podemos perdonar y entonces amar desde un aspecto teórico y práctico. Y como introducción vamos a iniciarnos con una historia breve y conmovedora. Imaginemos por un momento a un niño pequeño que ha sido lastimado por alguien a quien ama. Crece con ese dolor, convencido de que fue víctima de una injusticia imperdonable. Pasan los años y sigue cargando ese resentimiento sin darse cuenta de que ese peso lo acompaña en cada paso de su vida. Un día descubre algo que lo cambia todo. La persona que lo lastimó también había sufrido, también había sido herida, en este caso su madre. Comprende que sus acciones no fueron por maldad, sino por sus propias heridas no resueltas. Y en ese instante ocurre algo poderoso. El perdón le surge de manera natural. Ya no hay necesidad de seguir cargando el pasado. Y con el perdón, algo aún más profundo florece: el amor. Este pequeño relato es el reflejo de lo que muchos pudimos haber vivido sin darnos cuenta, guardando rencores, dolores y resentimientos por no haber comprendido el contexto de las acciones de los demás o incluso de las nuestras propias. Hoy estamos aquí para explorar algo fundamental. Cuando comprendemos, podemos perdonar. Y cuando perdonamos, nos abrimos al amor. Pero como preguntas centrales, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos pasar del dolor a la comprensión, del rencor al perdón y del miedo al amor? La respuesta no está en el tiempo ni en esperar que las cosas cambien por sí solas. La respuesta está en nuestra percepción, en la manera en que interpretamos las experiencias y en los significados que les damos. En esta conferencia vamos a explorar cómo el coaching con programación neurolingüística nos brinda herramientas poderosas para decodificar nuestras emociones, comprender el comportamiento humano y resignificar nuestras experiencias. Porque cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas que vemos también cambian. Así que los invito a abrir su mente y su corazón, porque hoy vamos a dar un paso hacia una vida más libre, más liviana y más llena de amor. Bienvenidos. El objetivo de esta conferencia es presentar el tema de la comprensión, el perdón y el amor, y cómo estos tres elementos están profundamente interconectados en nuestro proceso de sanación y crecimiento personal. La comprensión, el perdón y el amor son claves para nuestra sanación y nuestro crecimiento personal. La vida nos enfrenta constantemente a desafíos emocionales que pueden dejar heridas profundas. Sin embargo, en este camino de evolución personal existen tres pilares fundamentales que nos permiten sanar, liberarnos del pasado y avanzar con plenitud. Y son la comprensión, el perdón y el amor. Estos tres elementos están intrínsecamente conectados y cuando los integramos conscientemente nos brindan la posibilidad de transformar el dolor en aprendizaje, la culpa en liberación y el resentimiento en paz interior. Ahora, la comprensión es la llave de la empatía y la conciencia. Comprender no significa justificar acciones dañinas ni minimizar nuestras emociones.
La comprensión es la capacidad de ver más allá de nuestras percepciones y entrar en la realidad del otro o en la propia historia, pero con una mirada amplia y profunda. Desde la programación neurolingüística sabemos que cada persona actúa en función de sus creencias, experiencias y modelos mentales. Cuando comprendemos esto, podemos dejar de interpretar ciertas situaciones desde el dolor y comenzar a verlas como aprendizaje, porque la comprensión nos permite liberarnos del victimismo, y esto es muy importante, porque nos va a permitir asumir la responsabilidad de nuestras emociones. También nos va a permitir desarrollar empatía, incluso hacia quienes nos han lastimado. Y también nos permite reformular nuestras experiencias, encontrando un significado más elevado en lo vivido. A continuación, el perdón como liberación del pasado. El perdón es un acto de sanación personal, no una concesión a quien nos ha herido. Muchas veces creemos que perdonar es olvidar o justificar, pero en realidad es una decisión consciente de soltar la carga emocional que nos ata al pasado. En el coaching con PNL trabajamos el perdón desde una perspectiva de empoderamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, al perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos, entendemos que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento. También al perdonar a los demás sin necesidad de reconciliación, sino como un acto de amor. Y también al soltar el resentimiento, ya que el rencor solo envenena e impide avanzar. El perdón es la clave para cortar los lazos con el sufrimiento. Importante, ¿verdad? Y permitirnos crear una nueva realidad, la propia, sin cargas emocionales innecesarias. Por lo tanto, vamos a estar ligeros para transitar nuestro camino. El amor es la energía transformadora. El amor es el estado más elevado de conciencia y el pegamento que une todo en el proceso de sanación. Sin amor, la comprensión y el perdón quedan incompletos. El amor nos permite abrazar nuestra humanidad porque nos aceptamos con luces y sombras. Es decir, que podemos vivir una vida integrada a nivel personal. También nos permite cultivar relaciones más sanas desde la autenticidad y el respeto mutuo. Y también nos permite vivir en plenitud, porque el amor nos conecta nada más y nada menos que con la abundancia y la gratitud. Cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos ofrecer ese amor genuino a los demás, sin expectativas ni apegos. La verdadera transformación ocurre cuando nos permitimos experimentar el amor no como una emoción pasajera, sino como un estado de ser. Y el amor como estado de ser y también como una incorporación en nuestra vida cotidiana es lo que vamos a ver a continuación. Cuando pensamos en el amor solemos asociarlo con emociones, relaciones, experiencias externas e incluso con romanticismo. Sin embargo, desde una perspectiva más profunda, el amor no es solo un sentimiento, sino un estado del ser. ¿Y eso qué significa? Que no depende de circunstancias externas ni de otras personas, sino que es una energía interna que podemos experimentar y manifestar en cualquier momento, y esto lo resalto, y que es un estado de plenitud, conexión y armonía con nosotros mismos y con el mundo.
El amor como estado del ser, desde el coaching con programación neurolingüística, son los estados emocionales que dependen de nuestros pensamientos, creencias y percepciones. O sea que el amor como estado del ser es una elección personal y consciente que yo puedo cultivar. ¿Y cuáles son las características del amor como estado del ser? Es incondicional, porque no depende de lo que los demás hagan o digan. Es expansivo, se siente como una energía que nos llena y nos permite compartir sin esperar nada a cambio, y además yo agregaría que nos aporta paz a pesar de los desafíos que podamos estar transitando. Y también el amor como estado del ser es aceptación, porque no significa conformismo, sino comprender y aceptar la realidad con compasión. Y es conexión, porque nos permite ver la unidad en la diversidad, entendiendo que todos somos parte de un mismo todo. Cuando vivimos desde el amor como estado del ser, dejamos de buscar el amor afuera y comenzamos a experimentarlo desde adentro. Ahora, ¿cómo lo incorporamos a nuestra vida cotidiana? Como el amor no es algo externo, sino un estado interno, podemos practicarlo y fortalecerlo a diario. Esta es una excelente noticia. Aquí vamos a ver algunas claves para incorporarlo en nuestras vidas. En primer lugar, practicando la autoaceptación. No podemos dar lo que no tenemos. El amor propio es la base para experimentar el amor como estado del ser. Aceptando nuestras virtudes y defectos, sin juzgarnos, ni castigarnos, ni culpabilizándonos tampoco. Ejercicio. Cada día mirémonos al espejo y reconozcamos 3 virtudes que valoramos de nosotros mismos. En segundo lugar, desarrollando la comprensión y la empatía. Cuando comprendemos a los demás, dejamos de juzgar y nos abrimos al amor. Recuerda que cada persona actúa desde su nivel de conciencia y sus experiencias pasadas. Ejercicio. Cuando sientas enojo o resentimiento hacia alguien, hazte estas preguntas. ¿Qué circunstancias pudieron llevar a esta persona a actuar de esta manera? ¿Cómo reaccionaría si supiera que esta persona también ha sufrido? Esto nos ayuda a conectar con la compasión y el perdón. En tercer lugar, cambiemos el enfoque de la escasez a la abundancia. El amor como estado del ser significa entender que ya somos completos. No necesitamos que otros nos den amor para sentirnos plenos. Ejercicio. Agradezcamos cada día por al menos 3 cosas en nuestra vida. La gratitud cambia nuestra percepción y nuestro escenario y nos hace sentir más amorosos y conectados con la vida. Además, personalmente creo que cuando nosotros nos convertimos en personas agradecidas, siempre vamos a tener algo más para agradecer, lo cual va a significar una retroalimentación sumamente virtuosa. En cuarto lugar, viviendo el presente y expandiendo el amor en cada acción. El amor no está solo en los grandes gestos, sino en lo cotidiano. Una sonrisa, un acto de amabilidad, un momento de atención plena pueden transformar tu día y el de los demás. Un ejercicio. Antes de dormir podemos reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Cómo expresé amor hoy? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? Excelentes preguntas.
como conclusión de este párrafo, el amor no es algo que buscamos, es algo que somos. Cuando comprendemos que el amor no depende de nada externo, sino que es un estado interno, dejamos de buscarlo y comenzamos a vivirlo y por ende disfrutarlo. Y cuando vivimos desde el amor, todo a nuestro alrededor cambia. El amor no es algo que se da o se recibe, es algo que se irradia, que se expande y que crece también. Elijamos hoy vivir desde el amor, no como emoción pasajera, sino como nuestra esencia más profunda desde la elección y el querer. Dios Padre como fuente inalterable de amor. En un mundo donde las emociones fluctúan, las relaciones cambian y las circunstancias pueden ser inciertas, hay una verdad que permanece firme. Dios Padre es la fuente inalterable de amor. Su amor es eterno, incondicional y perfecto. Un amor que no depende de nuestras acciones ni de nuestro estado emocional, sino que simplemente es y permanece para siempre. ¿Qué significa que Dios el Padre es nuestra fuente del amor? Desde una perspectiva espiritual, Dios no solo tiene amor, sino que Él es amor. Esto significa que su amor no cambia con el tiempo, no depende de nuestros méritos, porque no necesitamos ganarlo, ya es nuestro, y nos sostiene en todo momento. En alegrías y tristezas siempre está presente. Y Romanos 8, 38, 39 nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios. Realmente muy tranquilizador. ¿Cómo podemos conectar con el amor de Dios en nuestra vida diaria? Si Dios es la fuente inalterable de amor, podemos aprender a vivir desde ese amor en cada aspecto de nuestra vida a través de las siguientes formas. En primer lugar, aceptando el amor incondicional del Padre. Muchos creen que deben ganarse el amor de Dios, pero la verdad es que Él nos amó primero, sin condiciones. Un ejercicio, cada mañana declarando, soy amada por Dios sin importar mis errores o circunstancias. Su amor me sostiene, protege y llena. En segundo lugar, perdonarnos y perdonar a los demás. Dios nos ama con misericordia y cuando comprendemos esto podemos extender ese amor a los demás. Efesios 4:32 nos llama a perdonar como Dios nos ha perdonado. Y a continuación, como ejercicio, reflexionando con las siguientes preguntas. ¿A quién necesitamos perdonar hoy? ¿De qué culpa necesitamos liberarnos? El perdón nos permite experimentar la paz del amor divino y sobrenatural de nuestro Padre. Amar como Dios nos ama. Jesús nos enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y como ejercicio, cada día realicemos un acto de amor desinteresado, una palabra de aliento, un gesto de ayuda, una oración por alguien más, etc. También conectamos con el amor del Padre confiando en que su amor nos sostiene. Aún en los momentos difíciles, el amor de Dios es nuestra fortaleza. No siempre entendemos su plan, pero sabemos que su amor nunca nos abandona y nunca lo hará. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y como ejercicio, cuando sientas preocupación o miedo, repitamos esta verdad. Dios me ama y me sostiene. Nunca estoy solo. Y como conclusión de el amor del Padre como fuente inalterable de nuestro amor, vivir en el amor de Dios.
Cuando comprendemos que Dios es nuestra fuente eterna de amor, dejamos de buscar validación en lo externo y comenzamos a vivir con paz, confianza y plenitud. Y como reflexión final de este párrafo, ¿cómo podemos abrir más nuestro corazón al amor de Dios hoy? ¿Cómo podemos reflejar el amor del Padre en el mundo hoy? Cuando vivimos en el amor de Dios Padre, nos convertimos en luz para los demás, porque su amor no se agota, se expande de manera ilimitada. Comprensión, perdón y amor no son acciones que se realizan una vez y ya está, sino prácticas que debemos cultivar en nuestro día a día. Cuando comprendemos, perdonamos y amamos, nos liberamos de cargas innecesarias y nos permitimos vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. ¿Qué aspectos de nuestra vida requieren más comprensión, perdón y amor? ¿Qué decisiones podemos tomar hoy para comenzar este proceso de transformación? La sanación y el crecimiento personal comienzan en el momento en que decidimos ver la vida desde una nueva perspectiva. Elijamos siempre el camino del amor. Y a continuación vamos a ver la historia de Sofía, un camino de comprensión, perdón y amor. Sofía era una mujer exitosa, pero había algo en su interior que la mantenía atrapada. A pesar de sus logros profesionales en su vida personal, cargaba con un resentimiento que no la dejaba avanzar. Su padre la había abandonado cuando era niña y aunque habían pasado más de 30 años, su dolor seguía presente. Un día, en una sesión de coaching con PNL, Sofía compartió su historia. Sentía rabia, tristeza y un profundo vacío. Había intentado ignorarlo, pero en su relación con los demás, especialmente con los hombres, siempre sentía miedo al abandono. El coach la guió a través de un ejercicio poderoso, el reencuadre de percepción. Le pidió que imaginara a su padre en aquel entonces no como un hombre cruel, sino como alguien que quizás no tenía los recursos emocionales para ser un buen padre. ¿Qué pasaría si pudieras verlo con la comprensión en lugar del juicio? Fue un momento revelador para Sofía, porque ella nunca había considerado que su padre también podía haber sido víctima de sus propias heridas. Con esta nueva comprensión comenzó a soltar el resentimiento. No significaba justificar su ausencia, sino liberarse del dolor que la había acompañado durante tantos años. Su siguiente paso fue el perdón, a través de una técnica de PNL llamada cambio de perspectiva. Sofía escribió una carta, no para enviarla, sino para expresar todo lo que había guardado dentro. A medida que escribía, sintió como el peso de sus heridas comenzaban a disiparse. Por último, llegó el momento de amar. Su coach le propuso un ejercicio de afirmaciones, que son las siguientes. Me libero del pasado, elijo la paz. Me amo lo suficiente para soltar el dolor. Soy digna de amor y bienestar. Con cada repetición algo en Sofía cambió. Por primera vez en mucho tiempo sintió una ligereza en su corazón. Semanas después confesó que ya no sentía rencor, no porque el pasado hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. La comprensión le dio paz, el perdón la liberó y el amor la transformó. Y
Les repito esta afirmación propuesta por el coach de Sofía porque realmente me parece que es muy completa. Me libero del pasado, elijo la paz. Me amo lo suficiente para soltar el dolor. Soy digna de amor y bienestar. La comprensión, el perdón y el amor habíamos visto que son claves para la sanación. Y la historia de Sofía es un reflejo de lo que muchos hemos vivido. Las heridas emocionales pueden pretender atar al pasado, pero a través del coaching con PNL podemos reinterpretar nuestras experiencias, soltar la carga del resentimiento y abrirnos a una vida más plena. La comprensión nos permite ver más allá de nuestra historia. El perdón nos libera del sufrimiento y el amor nos devuelve la paz. ¿Qué parte de tu historia necesitas transformar hoy? Y como reflexión, el perdón no cambia el pasado, pero sí el presente y también el futuro. El amor no es algo que encontramos, es algo que creamos. Y es algo también en que creemos. Ahora vamos a explicar por qué es esencial comprender estos procesos dentro del coaching y la PNL y cómo se integran en la vida cotidiana. Dentro del coaching con programación neurolingüística, la comprensión, el perdón y el amor no son solo conceptos abstractos o valores espirituales dignos de imitar, sino herramientas fundamentales para nuestra transformación personal. Estos tres elementos nos permiten sanar, liberar patrones limitantes y crear una vida alineada con nuestro bienestar emocional. En primer lugar, la comprensión como la base para el cambio. En PNL se dice que el mapa no es el territorio, lo que significa que cada persona interpreta la realidad según sus experiencias, creencias y emociones. Comprender esto es clave en el coaching porque nos permite ver más allá de nuestros juicios y ampliar nuestra perspectiva sobre lo que vivimos. Pero ¿cómo aplicar la comprensión en nuestra vida cotidiana? En las relaciones, en lugar de reaccionar con enojo ante el comportamiento de alguien, pregúntate, ¿qué historia o dolor puede haber detrás de esta acción? En el trabajo, cuando un colega o jefe actúa de forma hostil, en vez de tomarlo como un ataque personal, considera qué presiones o creencias pueden estar influyendo en su conducta. Con uno mismo, en lugar de castigarte por un error, busca entender qué creencia o patrón te llevó a actuar de esa manera y qué puedes aprender de ello. La comprensión nos ayuda a reformular nuestra historia y al hacerlo a cambiar nuestras respuestas emocionales ante lo que nos sucede. El perdón como liberación del pasado. Esta es una herramienta muy poderosa dentro del coaching con PNL porque el resentimiento y la culpa mantienen anclados a patrones negativos. La PNL nos enseña que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos resignificarlo. El perdón dentro del coaching y la PNL. Reencuadre de significado. En lugar de ver un evento como una traición o injusticia, podemos reinterpretarlo como una experiencia de crecimiento y aprendizaje. Cambio de perspectiva. Al ponernos en el lugar del otro, podemos entender que sus acciones fueron producto de su historia y limitaciones, no necesariamente de un deseo de hacernos daño. Ejercicios de visualización y cartas de liberación. Se usan técnicas para soltar emociones acumuladas
y cerrar los ciclos inconclusos y tóxicos. ¿Cómo integrar el perdón en nuestra vida diaria? En primer lugar, no esperar una disculpa para soltar el perdón porque esa disculpa podría no llegar. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. En segundo lugar, entendiendo que perdonar no es olvidar ni justificar, sino liberarnos del peso del pasado. Y en tercer lugar, aplicando el perdón en pequeñas acciones, dejando de guardar rencor por discusiones cotidianas, siendo más compasivos con los errores propios y ajenos. El amor como la energía que transforma. Desde la PNL y el coaching, el amor no es solo una emoción romántica, sino un estado de conciencia y del ser, como ya habíamos visto, que nos permite actuar desde la plenitud en lugar de la carencia. El amor propio es fundamental para nuestra autoestima, nuestra autoconfianza y la motivación. Si una persona no se ama, difícilmente podrá tomar decisiones alineadas con su bienestar. ¿Cómo cultivar el amor en la vida cotidiana? Hablándonos con respeto. Observa cómo te tratas a ti mismo en tu diálogo interno. ¿Qué te dices? Estableciendo límites saludables. Amar no significa permitir abusos o faltas de respeto. Y también reconociendo nuestros logros y avances. La gratitud hacia uno mismo fortalece el amor propio. Es decir, es importante reconocernos a nosotros mismos, ser agradecidos, compasivos, tiernos y también complacientes. Desde el coaching con PNL, el amor es el estado que permite que la comprensión y el perdón se integren en la vida de manera natural. Comprender nos permite ver con mayor claridad la realidad y liberarnos de juicios limitantes. Perdonar nos libera del pasado y nos permite vivir en el presente con ligereza y lograr una proyección del futuro esperanzador. Amar nos conecta con nuestra mejor versión y nos impulsa a tomar decisiones que reflejan nuestro valor. Cuando estos tres elementos se integran, experimentamos una verdadera transformación personal. ¿Estás listo para aplicar comprensión, perdón y amor en tu vida? Comprender como el primer paso hacia la transformación. La comprensión es el proceso de decodificar las experiencias y emociones que nos afectan. ¿Pero qué significa decodificar emociones y experiencias perjudiciales? Significa comprender el significado oculto detrás de lo que sentimos y vivimos, en lugar de reaccionar automáticamente ante ellas. Desde el coaching con PNL, esto implica identificar los patrones de pensamiento, creencias y significados que hemos asociado a nuestras emociones y experiencias para resignificarlos de manera positiva y funcional. ¿Por qué es importante decodificar nuestras emociones? Las emociones no surgen porque sí. Son mensajes que nuestra mente y cuerpo nos envían para indicarnos algo importante sobre nuestra realidad interna. Sin embargo, muchas veces interpretamos esas emociones de maneras erróneas o limitantes, lo que nos lleva a reacciones impulsivas, al estrés, ansiedad o conflictos. Ejemplo, si sientes miedo al fracaso, en lugar de interpretarlo como una señal de que no eres capaz,
podrías decodificarlo como una invitación a prepararte mejor y fortalecer tu confianza. Cuando decodificamos nuestras emociones, dejamos de ser esclavos de ellas y comenzamos a usarlas como herramientas de crecimiento. ¿Cómo se decodifican las experiencias, emociones desde la programación neurolingüística? Bueno, existen diversas estrategias para descifrar ese mensaje. En primer lugar, identificando el origen de la emoción. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué pensamiento o creencia la desencadenó? Cambiar el significado. ¿Hay otra manera de interpretar esta emoción o situación que sea más útil y empoderadora? Reencuadre de contexto. ¿En qué otro momento de mi vida esta emoción podría haber sido útil o haberme protegido? Ejercicio de cambio de perspectiva. ¿Cómo vería esta situación una persona que admiro? Anclaje de estados emocionales. Transformar una emoción negativa en una positiva utilizando técnicas de visualización, respiración profunda y lenguaje con afirmaciones positivas. Aplicación en la vida cotidiana. Primero vemos un caso real. María tenía miedo de hablar en público porque en la infancia se burlaron de ella en la escuela y se burlaron mucho. A través del coaching con PNL, logró decodificar esa experiencia y entender que el problema no era ella, sino el significado que había asociado a ese evento. Al resignificarlo, pudo desarrollar confianza y superar su temor. Reflexión para aplicar en nuestra vida. La próxima vez que una emoción negativa te abrume, detente y pregúntate, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? ¿Hay otra manera de ver esta situación? ¿Cómo puedo transformar esta emoción en aprendizaje o crecimiento? Cuando decodificamos nuestras emociones y experiencias, dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a elegir conscientemente nuestras respuestas ante la vida. La PNL y la comprensión. En la PNL la comprensión tiene mucho que ver con el cambio de perspectivas. Los filtros a través de los cuales vemos el mundo son subjetivos y a menudo distorsionan la realidad. Un ejemplo práctico. Utilizar el modelo de los metaprogramas en PNL para mostrar cómo los individuos interpretan las situaciones de manera diferente según sus patrones mentales. Explica cómo la percepción del otro cambia cuando comprendemos el contexto y los factores que influyen en sus acciones. Cómo los metaprogramas de la PNL moldean nuestra percepción y la interpretación de las situaciones. En PNL los metaprogramas son los patrones mentales inconscientes que determinan cómo percibimos, interpretamos y reaccionamos ante el mundo. Son filtros que procesan la información según nuestras experiencias, creencias y personalidad. Comprender los metaprogramas no solo nos ayuda a conocernos mejor, sino que también nos permite entender por qué las otras personas pueden ver la misma situación y de hecho lo hacen de manera diferente. Esto es clave para desarrollar empatía, mejorar la comunicación y transformar nuestras relaciones personales y profesionales. ¿Por qué dos personas podrían interpretar una misma experiencia de manera opuesta? Imagina que dos empleados reciben el mismo comentario de su jefe. La persona número 1
está motivada por logros y lo interpreta como una oportunidad para mejorar y destacarse. La persona número 2, que está motivada por evitar fracasos, lo percibe como una crítica y se siente desmotivado o amenazado. La diferencia no está en el comentario del jefe, sino en cómo cada persona lo procesa según su metaprograma dominante. ¿Cuáles son los principales metaprogramas que afectan nuestra percepción? En primer lugar, la perspectiva de hacia o alejándose en cuanto a la motivación. Hacia, la persona se enfoca en lo que quiere lograr, se motiva con objetivos y recompensas. En cambio, la persona que se aleja se enfoca en evitar problemas o peligros, porque su motivación proviene del miedo a lo que podría salir mal. Ejemplo, 2 personas quieren bajar de peso. Una lo hace para sentirse bien y verse mejor, y eso constituye su hacia, y la otra porque teme enfermarse, con lo cual se aleja de los problemas o peligros. Después, la segunda perspectiva es la de opciones / procedimientos en cuanto a la toma de decisiones. La perspectiva de opciones significa que a ese ser humano le gusta la flexibilidad y la libertad para elegir caminos. En cambio, una persona con la óptica de procedimiento prefiere seguir un método o estructura específica. Y como ejemplo, un emprendedor que innova y prueba nuevos modelos de negocios, opciones, versus un empleado que sigue paso a paso un manual, los procedimientos. La otra perspectiva en cuanto a los metaprogramas. General / específico, en cuanto a la forma de procesar la información. La perspectiva general se enfoca en la visión global y en la estrategia. En cambio, la perspectiva específica se fija en los detalles y en la ejecución precisa. Ejemplo, un líder de empresa que habla de la visión del futuro, entre paréntesis, general, y un gerente que necesita conocer los pasos concretos para implementarla, entre paréntesis, específico. Otra perspectiva en cuanto a los metaprogramas es la de interno / externo en cuanto a la fuente de validación. Interno se guía por su propio criterio y confianza en su juicio. El externo necesita validación externa y la opinión de otros para sentirse seguro. Ejemplo, un emprendedor que toma decisiones basándose en su intuición interno versus un empleado que necesita la aprobación de su jefe para sentirse seguro, externo. Ahora, ¿cómo cambiar nuestra percepción cuando entendemos los metaprogramas? Cuando comprendemos que cada persona tiene sus propios filtros y que estos son distintos a los nuestros, podemos mejorar nuestra manera de comunicarnos y de interpretar sus acciones. Ejemplo, en una relación de pareja. Si una persona toma decisiones con un metaprograma interno, pero su pareja necesita validación externa, es posible que surjan conflictos porque uno confía en su propio juicio, mientras que el otro busca opiniones externas antes de actuar. En lugar de verlo como un problema, podemos ajustar la combinación a través de la comunicación para adaptarnos al estilo del otro. Ejemplo en el liderazgo. Un jefe que prefiere la visión global, o sea, general, podría frustrarse si su equipo le pide detalles constantes por su visión específica. La solución es integrar o complementar ambos estilos. Dar una visión global
pero también proporcionar pasos concretos para quienes los necesiten. Y esto es muy importante porque como sabemos que cada persona tiene sus metaprogramas, sus filtros a través de los cuales observa de manera diferente cada experiencia y cada situación en la vida, entonces al integrar cada uno de estos estilos en cuanto a metaprogramas, es muy importante porque cada persona se va a sentir escuchada, valorada y motivada para expresar su opinión. Y como conclusión de este párrafo, podemos decir que adaptarnos es una idea muy importante para mejorar la comprensión y el perdón. Cuando entendemos que las personas actúan según sus metaprogramas mentales, dejamos de tomar sus acciones de manera personal y desarrollamos más empatía y comprensión. O sea, vamos a dejar de pensar que esa persona está actuando en contra nuestra. Y esto, la verdad, que es sumamente liberador. Y a continuación, las preguntas para reflexionar. ¿Cuál es tu metaprograma dominante en la forma en que te motivas o tomas decisiones? ¿Cómo podrías ajustar tu comunicación para entender mejor a los demás? Comprender a los demás desde sus metaprogramas nos ayuda a perdonar más fácilmente, nos ayuda a acercarnos al otro, porque nos damos cuenta de que no actúan contra nosotros, sino según su propia manera de procesar el mundo. El verdadero cambio ocurre cuando, en lugar de juzgar, elegimos comprender. Y como ejercicio práctico, estamos invitados a reflexionar sobre una situación difícil que hayamos vivido. Y los animo a que intentemos comprenderla, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo cambiaría la situación si pudiéramos ver el problema desde los ojos de otra persona? La verdad que este ejercicio es muy interesante y forma parte de una de las herramientas de coaching con programación neurolingüística, así que la verdad que espero que todas estas herramientas les hayan sido tan útiles como a mí. Un abrazo.